Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestros medios digitales. Bienvenidos a todos ustedes. Nos alegra que le hayan dado clic a esta transmisión, a este video. Y quiero compartir con todos ustedes un mensaje que le he puesto por nombre Ambiente Navideño. Y es algo que probablemente usted está allí en casa preparando, el ambiente. Y algunos de ustedes probablemente están pensando, bueno, me falta este detalle, me falta esta decoración, me falta ponerle tal cosa al pesebre. Bueno, no sé exactamente qué detalles te hacen falta para crear ese ambiente navideño, bonito en tu casa. Algunos quizá algún detalle, algún regalito. Quizá alguno de ustedes dice, venga, me falta un regalo. Claro, me falta el regalo del pastor, no se lo he comprado, me falta ese detallito. De pronto, uno nunca sabe que faltara ese detalle. Es bueno tenerlo ahí presente. Las luces, algunos están pensando en el plato que van a preparar ya para estos días, en estos días de novena. Lo que están preparando, esas cosas ricas que hacen parte de ese ambiente, esa comilona. Pero es probable que en tu casa haya un Grinch. Puede ser. Para los que no tienen claro qué es el Grinch, es ese muñequito que odia la Navidad. Es ese muñequito que quiere arruinar la Navidad. Y probablemente en tu casa haya uno de esos. Pero uno de carne y hueso, ¿no? de veritas, que quiere, que tiene todo lo contrario a Navidad. Es anti-Navidad, anti-chévere, quiere apagar las luces, le molesta que prendan. No sé si en su casa está, ya apague ese árbol, está gastando mucha luz, apáguelo. Y apenas lleva 15 minuticos, no lo dejan ni alumbrar. Ahora bien, a veces ese Grinch puede ser tú mismo. Algún aspecto en tu carácter que arruina la Navidad. Algún aspecto en tu carácter que hace que la Navidad no sea y daña el ambiente. Porque a veces por ser egoístas se arruina la Navidad. Venga, que esta Navidad usted no sea conocido por tacaño, sino por generoso. No sea ese Grinch tacaño. Algunos, si no ajustan ese orgullo que no les permite llamar, abrazar, pedir perdón, pues ese orgullo se convierte en un Grinch en tu familia para la Navidad. Algunos, la impaciencia, todo lo quieren, pero ya. La impaciencia y el perfeccionismo son parte de eso que daña. Que su hijita quiso hacer la natilla y no la hizo como a usted le gusta. Déjela, no es que la hizo, fue ella. Y cuando quede, dígale, qué rica te quedó, mi amor, deliciosa. A veces el Grinch que puede haber dentro de nosotros es la criticadera. Todo tiene que ponerle un pero. Que usted dice, ve, pero uno se está esforzando aquí para que las cosas salgan bonitas. Y no, si no es como ella dice, nada queda bien. Otros, a veces el Grinch puede ser el consumismo excesivo. Y esta temporada se presta mucho para eso. Y obvio, pues si tú tienes esa línea de consumismo excesivo, pues vas a arruinar a los demás. Y no vas a quedar satisfecho con nada. Pero también puede haber en lo profundo de tu corazón rencor. Y eso sí que va a dañar. Que el Señor hoy limpie tu corazón de pesimismo, de esas actitudes que pueden ser el Grinch. Porque a veces es fácil mirar el Grinch en otros, pero a veces es difícil mirarlo que puede estar dentro de nosotros. Pero hoy, en el nombre de Jesús, que ese Grinch se vaya de tu vida. Y quiero compartirles y responder una pregunta en esta mañana.
y es cómo tener un buen ambiente navideño. Porque ya estamos a pocos días, ya estamos celebrando varios momentos. Y mira, un buen ambiente navideño se construye, no se puede dejar al azar. Porque si lo dejas al azar, no te va a salir bien. Tienes que ser intencional y tú poner tu parte, poner de tu parte para que las cosas en tu casa salgan bien. Deje ese mal genio, porque ese mal genio no va a ayudar al ambiente navideño. Aguántese en estos días, muérdase la lengua, retenga sus impulsos, pero no los dejes al azar. Y la Biblia nos muestra en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, nos muestra 3 innegociables que no pueden faltar en tu casa. En medio de estas celebraciones no puede faltar estos 3 innegociables que vamos a leer en el pasaje. Así que acompáñame y juntos leamos a partir del versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Entre paréntesis dice, ese fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¡Wow! Lucas, como médico, recuerde que Lucas, aunque es el escritor, pero de profesión es médico. Y como médico le fascinan los detalles, es curiosito. Y todo lo que él va a dejar aquí escrito, no quiere que quede duda de nada. Por eso pone tantos detalles históricos para marcar este capítulo. Y él en el capítulo 2 dejó registrado nada más y nada menos que el nacimiento más esperado de toda la humanidad. Dejó registrado el nacimiento que Dios anunció desde Génesis, el nacimiento que anunciaron los profetas. Todo el pueblo de Israel estaba esperando ese nacimiento, así que él, con una pluma muy precisa, está dejando, no está permitiendo que quede en duda si nació o no nació. Por eso el texto, el versículo 1, si tú lo observas, no dice, hace muchos años en un país muy, pero muy lejano, había un rey desconocido. Él no utiliza eso. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que él está poniendo allí? En el versículo 1. Jesús nació cuando Augusto fue el emperador de Roma. Y probablemente usted, que es tan juicioso y estudioso, sabrá que Augusto pues era el sobrino nieto de Julio César en Roma. Los que están en el colegio la tienen fresca, los que ya salimos se nos olvida un poquito, pero usted lo tiene claro. Así que, y adicional a eso dice, y nació cuando Cirenio era gobernador de Siria. O sea, él está dejando esos aspectos de la historia que estaban pasando en ese momento, y adicional a eso envía a nacer a su hijo en medio de un censo, de tal manera que Jesús quedó
registrado en la Registraduría Nacional de Israel. Allá quedó registrado por el Imperio Romano. De tal manera que de generación a generación no quepa duda que Jesús nació allá, en aquel tiempo. Que no quede duda, que no quede, ¿será que nació? Nadie puede negar eso. Está bien argumentado, justificado y registrado. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús no es una historieta, no es un cuento de hadas. No es una película, aunque vemos películas. Más bien es como dice, como lo canta Matthew Houghton. Dice, la mejor historia jamás contada. Ese es el nacimiento del Señor Jesús. El nacimiento del Señor Jesús es la historia que partió la historia en dos. Antes de Cristo, después de Cristo. La mejor historia que cambia. Augusto hizo muchas cosas en el Imperio Romano. Después de Julio César, Augusto hizo grandes cosas, cambios, pero como todo gobernante, murió. Murió. Y ahí quedó. Pero Jesús nació, murió, pero resucitó. Y está vivo. De tal manera que cualquiera de los que estamos acá o que están viendo, si admiten que han pecado, si cualquiera de nosotros admitimos nuestros pecados, si creemos en su muerte y resurrección y lo confesamos con nuestra boca, Jesús ha dicho que nos perdona, que nos da una nueva oportunidad, que nos permite volver a empezar, nacer de nuevo. ¿Y sabe qué hace? Parte nuestra historia en dos. Y podemos también decir, así como se partió la historia de la humanidad, podemos decir, en nuestra propia historia, yo era así antes de Cristo y soy así después de conocerlo a Él. Porque la historia de Jesús parte la vida en dos, definitivamente. La Navidad no es nada más y nada menos que el nacimiento de Jesús. Es la mejor historia que cambia. Mira, Navidad sin contar esta historia, pues no va a cambiar nada. Pero cuando en tu Navidad cuentas la historia, todo cambia y todo se transforma. Así que por favor, no vayas a ser ese Grinch que calla la mejor historia jamás contada. De tu boca cuenta la mejor historia. Si tú quieres que las cosas cambien en tu vida, en tu familia, necesitas contar esta historia, porque esta historia cambia la historia completamente. Yo recuerdo en el año 2006 me contaron la historia de Jesús. Yo admití mis pecados, creí en su muerte y en su resurrección, lo confesé como mi Señor y Salvador, entró a mi vida y partió mi historia. Y yo puedo decir, antes de mis 20 años, era así, una persona con adicciones, sin propósito y con deudas familiares. Pero puedo decir, una vez que Cristo entró en mi vida y cambió mi historia, los vicios de mi vida los dejé, quedaron atrás, encontré el propósito de mi vida y todas esas deudas se fueron quitando. Yo no sé si tú hoy puedas contar cómo Cristo partió tu historia. Y si tú lo puedes contar, si Él lo ha hecho en tu vida como lo ha hecho en la mía, por favor no calles tu historia. Tu historia necesita ser contada. Imagínense en que hace unos días escuchamos 10 historias de 10 personas que habían recibido a Cristo
y que Cristo les había partido la historia. Y fue sorprendente para todos que de esas 10 personas, 6 pensaban quitarse la vida. Dijimos, wow, o sea que de cada 10 personas probablemente 6 están pensando en quitarse la vida. Pero si contamos esta historia, la mejor historia, la historia de Jesús, esta historia puede cambiar la historia de cada una de esas personas. Así que en Navidad, para que tú tengas ese buen ambiente navideño, tiene que haber la mejor historia en tu casa. Debes contarla. Puede estar todo lo demás, pero si no está la historia de Jesús, la historia del pesebre, la historia del que nació, eso no es Navidad. Y no sé si tú quieres que las cosas en tu casa cambien. No solo en tu vida, sino en tu casa. Y si tú quieres que cambien, ya te diste cuenta que no es en tus fuerzas. Porque si ya fuera en tus fuerzas, ya tu casa sería diferente. No, el que puede cambiar la historia en tu casa se llama Jesús. Y es una historia que debemos contar una y otra vez. Y permíteme decirte algo más. Los expertos han hecho una estadística que una persona promedio necesita escuchar 7 veces esta historia para que la pueda aceptar, entender y recibir. Tú no sabes, cuando estés contando esta historia a alguien, tú no sabes si tú seas el número 7 o seas el número 1. Así que aunque veas o no veas un cambio inmediato en esa persona, tú estás sumando en el plan que Dios tiene con esa persona. Cuenta la mejor historia, jamás contada. José y María, decía el texto, que vivían en Nazaret, pero eran de Belén. Así que se trasladaron embarazada, 130 kilómetros, pero ni en moto ni en carro, ni en flota no había. Con don Fernando. ¿Sí sabe cuál? ¿Sí sabe en el carro de don Fernando? Oh, usted ha ido harto en ese carro. Le ha tocado harto ese carro. En el carro de don Fernando, un rato a pie y otro caminando. Probablemente había burro o no había burro. Ahí iban rotando, pero fue una caminata tremenda. Pero a las mujeres embarazadas se les recomienda caminar, por supuesto. Ahí está. Y como José era descendiente de David, de Belén, pues tenía que regresar a su tierra. Y María, como también era descendiente de David, pues tenían que regresar allá. No era opcional. El gobierno romano, que era el que controlaba en aquel tiempo, pues dio esa orden y tocaba. No era que si usted quería irse a pasear a su tierra natal, no era paseo. Tenías que ir obligatoriamente a censarte. Y Dios envió a su Hijo Jesús, precisamente, Él había dicho en su palabra que debía nacer en Belén. Todas las profecías bíblicas decían que Jesús no nacería en Nazaret. Crecería en Nazaret, pero nacería en Belén. Así que Dios utiliza al gobernador más poderoso del imperio romano de aquel momento para un censo que obligaría a esta familia a trasladarse a donde Dios había dicho que sería el nacimiento del Señor, Belén, y se cumpliría. Ahora, es interesante notar qué significa Belén. Pan de vida, casa de pan, ¿quién da más? Los venezolanos dirían quizá el pan de ellos es el pan de jamón, pero no, es casa de pan, significa Belén, una tierra donde hay saciedad, porque el pan sacia. Y es interesante que Lucas nos deja esos nombres allí de una manera especial,
Porque fíjense que el imperio en aquel momento tenía una alta expectativa en Augusto y veían que Augusto era la respuesta para el momento. O sea, no, es que si me pongo aquí a decir nombres de gobernantes actuales, de pronto, no sé, se malinterpreta. Yo mejor no me meto ahí. El caso es que Augusto en aquel tiempo era símbolo de saciar el hambre de la humanidad. Pero realmente, ¿qué pasó? Finalmente Augusto se murió y el hambre siguió y los problemas siguieron. Pero Jesús, que nació allí, se convierte en el pan de vida para la humanidad, el pan que sacia. Jesús es la mejor comida, la comida que sacia. Sea que en tu casa vayas a dar pavo, pernil, su merced me invitó a comer tamales, ¿cierto? Creo que está mal en su casa. Sea que en tu casa sea sancocho o un ajiaco o lechona, bueno, o un plato frío, un plato, bueno, no sé. Sea lo que vayas a dar en tu casa, finalmente por la mañana, así coman a la medianoche, por la mañana están pidiendo el desayuno. Solamente esa comida saciará esa noche. Pero escúchame, Jesús sacia la vida por completo y da plenitud y regocijo pleno. Así que un buen ambiente navideño requiere que sirvas tu mesa con Jesús en medio, porque Jesús es el pan de vida que sacia. Jesús es la mejor comida que tú puedes poner en tu mesa. Fíjate que una persona que le pide a Jesús que sea su pan de vida, todo vacío que tenga se llena. Y en la Navidad los vacíos emocionales se aumentan, pero Jesús sacia tu vacío. Si tú tienes vacíos, Jesús es la respuesta. No, mira, hay personas que quieren llenar sus vacíos comprando. Y lo tremendo es que pasan dos cosas. El que quiere llenar sus vacíos comprando, queda vaciados sus bolsillos y sigue con el mismo vacío. Porque ese vacío que hay en tu corazón no se llena con regalos, con ropa, con tenis, con el iPhone 17 doradito, bonito. Ese no se llena con eso. No se llena. No se llena con una moto nueva, con un carro nuevo. Eso es un momento. Claro, da emoción. Y Dios permita que usted pueda tener eso y mucho más. Pero eso no es lo que sacia el corazón. No. Solo Jesús sacia tu alma. Él es el pan que nació en Belén, que sacia tu alma. Este tiempo de Navidad, como que nos volvemos un poquito más susceptibles, como que no, sentimos más las cosas, como que si me miraban feo y no me molestaba, en este mes si me miran feo sí me molesta. Si este mes no me traen agüita de la que me gusta, no, pues no me molestaba, pero este mes sí me molesta. O sea, nos volvemos un poquito más irritables. Mire la persona que tiene a su lado y dígale, sí. Si te he sentido un poquito más irritable, un trisito. Pero cuando Jesús sacia esos sentimientos de injusticia que sentimos en nuestro corazón, porque a veces reaccionamos así porque sentimos injusticias, porque a él sí y a mí no. Porque a mi hermano sí y a mí no. Porque a ti sí, porque a mí no. Esa comparadera. Pero sabes, cuando Jesús sacia, se va eso. Se va esa comparadera y esas sensaciones de irritabilidad. También este mes se presta mucho para sentimientos de soledad. Aunque estés rodeado de personas, se puede sentir solo. Y eso te muestra que el único que puede saciar ese aspecto en tu vida se llama Jesús.
come el pan de vida, come a Jesús. Él quiere saciar tu vida por completo. Algunos tienen, por supuesto, ausencias emocionales y materiales. Pero sabes, el único que sacia esas ausencias se llama Jesús. Acá todos tú te paras acá porque tienes una ausencia emocional y todos te damos un abrazo. Te vas a sentir bien. ¿Para qué? Pero de todas maneras llegas a tu casa y vuelves y te sientes mal. Porque tú debes estar saciado de Jesús, no de las personas. Incluso la sed de venganza. Porque cuando llegan estas temporadas, recordamos cosas que uno dice, pero no ha habido justicia en eso. Y se despiertan sentimientos y sensaciones de venganza. Pero te quiero decir que Jesús sacia todo sentimiento de venganza y te recuerda que la venganza es del Señor. Él se encargará. Tú entrégale al Señor. Que Él se encargue, que Él ajuste al que tenga que ajustar, que Él apriete al que tenga que apretar. Tú no te desgastes en eso. Sentimientos de queja, insatisfacción y la necesidad de ser aprobados. No sé si tú eres de lo que necesitas esas palabras permanentes de afirmación, que te afirmen como que tú no te sientes completo. Mira, qué lindo si tienes una familia que te afirma, pero si no la tienes, el único que te puede llenar eso en tu corazón y sentirte firme y sentirte seguro se llama Jesús. Así que un buen ambiente navideño requiere la mejor historia que cambia, la mejor comida que sacia, y Lucas en los últimos 2 versículos nos va a dejar un innegociable más que no puede faltar en tu Navidad. Así que leamos de nuevo los últimos 2 versículos porque allí lo vamos a encontrar. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento, y lea conmigo esa palabra, disponible para ellos. ¡Wow! Fíjense en que en estos 7 versículos Lucas nos ha mostrado como el marco en el que nació Jesús. El tiempo de esos gobernadores, ¿sí? El lugar, la ubicación, Belén. Pero ahora nos está mostrando la condición en la que nació. Tiempo, lugar y condición. Y lo hace en contraste al gobernador y al emperador, porque Jesús no nació ni en el palacio ni en cuna de oro. No nació en lujos, sino que nació en un establo donde le daban de comer a los animales. Y no sé si usted ha visto que un animal come y también hace sus necesidades al tiempo. Ahí todo olía. Imagínese usted, solamente para activar su imaginación en este momento, en un lugar cerrado, la orina de 2 caballos. Y si habían vacas, caballos, cabras, bueno, ¿cuántos animales habían allí? Entonces, ¿cómo era la fragancia en la que nació nuestro Señor? Qué lugar tan higiénico. ¿A usted le gustaría tener a su bebé ahí? ¡Wow! Uno quiere lo más limpio, lo más puro, lo más purificado. No ahí. Bueno, ahora,
En medio de esos malos olores dice que lo pusieron en un pesebre. Y uno dice, ¿qué era un pesebre? Un pesebre era una piedra rectangular, ¿sí?, con una cuneta, donde ponían ahí pues el alimento de los animales para que comieran. Probablemente la lavaza, pues en ese entonces no había así que concentrado, pues no. Bueno, los alimentos que le ponían a los animales ahí, donde todos los animales, el lengüetazo pasaba por ahí. O sea que fue, la cuna de Jesús fue una cuna bien lambida. Estaba la comida allí de las vacas, de los burros, de los caballos, de las ovejas, todo ese era el lugar. Me imagino a María antes de que naciera echándole regando eso, limpiando al máximo lo que más pudiera. Todo, criolina, lo que hubiera en aquel entonces, ¿cierto? Pero que eso quede purificado. Esa fue la cuna del que cambia la historia. Y esa fue la cuna del que sacia el alma. Y uno se pregunta por qué Dios permitió que nacieran esas condiciones. Y Pablo nos lo deja escrito en la carta de los Filipenses en el capítulo 2, versículo 6. Dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¡Wow! Dios permitió que naciera en ese pesebre para decirle a toda la humanidad que Jesús puede nacer en cualquier corazón, por más sucio que esté, por más oloroso que esté, por más podrido que esté. Lo único que necesita Jesús para nacer en un corazón es que le digan, aquí sí hay disponibilidad. Porque el resto de lugares le dijeron, aquí no hay lugar para ti. Pero allá en ese chiquero, allá dijeron, aquí sí hay lugar para ti. Así que Jesús puede nacer en tu corazón, sin importar tu historia, tu pasado. Lo cierto es que Dios lo puede cambiar todo. Y si Él nace en tu corazón, lo va a cambiar todo y lo va a transformar todo. Porque Jesús no quedó en el pesebre. Y por donde fue, todo lo transformó. Y aunque nazca en tu corazón en la condición que está hoy, no dejará tu corazón así. Lo transformará poderosamente y hará cosas maravillosas. Eso que nos muestra que debemos pensar en medio de esta Navidad en cuidar ese ambiente navideño, que un ambiente navideño requiere la mejor actitud que abre puertas. Mira, porque tú puedes tener la mejor historia que cambia las vidas, y tú puedes tener la mejor comida que sacia, pero si tú no creces en tu actitud, aunque tengas todo lo demás, vas a cerrar las puertas de tus familiares y de otras personas. Necesitamos trabajar en nuestra actitud, una actitud que realmente abra las puertas, traiga reconciliación, una actitud que cede, una actitud que abraza, que reconcilia, que restaura, que da oportunidades, una actitud que perdona y que afirma. María, tuviste que al nacer lo envolvió en telas. Este era un símbolo para ellos de aceptación, de ser parte de. Y eso nos muestra que tú y yo debemos también, de la misma manera, con las personas que nos reunamos en esta temporada, aunque tengan el corazón podrido, los vamos a envolver en las telas del amor de Dios. Les vamos a contar la mejor historia. Les vamos a ofrecer el mejor pan. Y sus vidas van a cambiar para siempre. Pero tu actitud es fundamental.
No sé si usted se ha dado cuenta que a veces puede estar todo hermoso, puedes estar en el mejor lugar, en lo más fino, en lo más hermoso, los mejores platillos, pero si tú tienes una mala actitud, aunque esté todo tan espectacular, todo se pierde. No, todo eso pierde valor, todo eso pierde fundamento. Por eso es tan importante tu actitud en esta Navidad. Y el ambiente navideño es algo muy frágil, con tanto cuidado que tú pusiste tu pesebre, tus luces, tu decoración, tu ambiente, decoraste, organizaste, invitaste, preparaste los buñuelos, preparaste la natilla con tanto detalle. Pero todo eso que preparas es tan vulnerable a tu mal carácter que se puede dañar. Y ese mal carácter, en este sermón se llamó el Grinch. Y tú tienes que revisar esos aspectos de tu carácter con los que debes tener tanto cuidado para no tirarte todo lo bonito que hiciste o que hizo tu familia. Ten mucho cuidado y comparte la mejor historia. Tus hijos necesitan escuchar de tu propia boca la mejor historia jamás contada. Tus generaciones necesitan escuchar como lo hacían los antiguos, como lo hacían nuestros viejos que nos contaban la historia. El momento de contar la historia era importante y tiene que seguir siendo importante. Debe ser un momento especial en estos días. Y tú eres la que conoces la historia, tú tienes que contar la historia. Debes servir a los demás el pan que sacia el alma. Debes contarles que nada en el mundo, ninguna moda, ninguna tendencia va a saciarlos. Solamente Jesús los puede saciar. Y vas a mejorar tu actitud. Hoy le vas a decir a ese Grinch que habita dentro de ti, se comporta. Se comporta y se sujeta a Cristo. Pero no vas a desbocarte, no vas a descuadrarte. Y bueno, vale la pena, por supuesto, yo sé que a usted no le pasa, pero por si alguien que nos está viendo acá, se lo digo a los que están acá en la cámara, no a ustedes. Empezaron porque bueno, donde tú te vayas a reunir, empezaron a pasar una cerveza, un whisky, algún traguito. Y entonces si tú no tienes cuidado y empiezas poco a poco a ir recibiendo, probablemente te tires todo. Probablemente te tires todo. Pero el Señor está contigo para ayudarte. Podemos estar en medio de ese ambiente a mí sírvame otro tinto. A mí sí, páseme una agüita. Bueno, yo me tomo una ponimalta. El cristiano no toma, pero come. No te vayas a tirar el ambiente por estar tomando y que se salga el Grinch que hay en tu corazón por allá atado. El licor lo desate. Todo. Así que no seas el Grinch que calla la mejor historia. No seas el Grinch que entretiene con golosinas y no ofrece el pan que sacia. Y no seas el Grinch que cierra las puertas por tener mala actitud. Y cierro con esta frase que ha escrito mi amada esposa, que dice así: Navidad no se trata de adquirir lo mejor, sino de vivir lo mejor a Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies?